el fin del mito bancario de Suiza. Si cierras los ojos y piensas en la palabra riqueza mundial, probablemente tu mente viajará a una imagen cinematográfica muy específica. Un hombre con un traje caro, en una silenciosa oficina de madera en Zúrich, entregando un número de cuenta de 6 cifras escrito en un pequeño pedazo de papel. Durante más de un siglo, la cuenta bancaria suiza no fue simplemente un producto financiero, era un símbolo cultural global. Era el santo grial del secreto, una institución capaz de ocultar todo. Desde los espías de la Guerra Fría y las estrellas de Hollywood, hasta los dictadores corruptos del tercer mundo, los oligarcas y magnates de Wall Street, todos conocían la única e inquebrantable regla. Todo lo que entra en las bóvedas suizas desaparece del mapa. El secreto suizo era más poderoso que los gobiernos. Pero bienvenidos al 2026. Hoy, el mito de la caja fuerte secreta se ha derrumbado estrepitosamente. El secreto fue desmantelado legalmente, y los históricos colosos bancarios desaparecieron del mapa. En un fin de semana, la famosa neutralidad fue llevada al límite, y el dinero global en la sombra está migrando masivamente a nuevas y sorprendentes coordenadas geográficas. En el video de hoy analizamos la mayor transformación económica de la historia moderna, cómo el país que construyó todo un imperio sobre el secreto bancario se vio obligado a entregar las llaves. ¿Qué hay detrás del colapso de Credit Suisse? ¿A dónde fueron los 3 billones de los multimillonarios? Y al final, ¿cómo sobrevive un país cuando su mito más grande y lucrativo muere? El nacimiento del Sagrado Ábato, el escándalo de 1932 y la ley de 1934. Para entender la magnitud de la caída, debemos analizar cómo se construyó el castillo. Suiza no se convirtió en la caja fuerte del planeta por casualidad, ni solo por sus montañas. Todo comenzó con un pánico. En 1932, la policía francesa allanó las oficinas del banco suizo Banque Commerciale de Bâle, en París. Lo que descubrieron conmocionó a Europa. Una lista con 2000 nombres de la élite francesa. Políticos, generales, industriales, que escondían riqueza no declarada en Suiza para evitar los impuestos. La revelación llevó a una crisis política en Francia y provocó temor entre los banqueros suizos, quienes vieron peligrar su clientela. En respuesta, y bajo la sombra del ascenso del nazismo en la vecina Alemania, que perseguía los capitales judíos, Suiza aprobó la monumental Ley Bancaria de 1934. El artículo 47 de esa ley fue una obra maestra en cuanto a su severidad. La revelación de la identidad de cualquier cliente por parte de un empleado bancario, incluso a gobiernos extranjeros, se convertía ahora en un delito penal. No era una violación de la política corporativa, era un delito castigado con prisión. Así nació la institución de las cuentas numeradas. El cliente no tenía nombre, solo un código que conocían 2 o 3 altos ejecutivos. Durante décadas, el silencio se convirtió en el producto de exportación por excelencia. Suiza garantizó que, en un planeta desgarrado por la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la inflación, sus montañas serían el único verdadero hogar económico para los grandes capitales. La primera grieta moral, el oro y los capitales huérfanos. La primera amenaza seria para la imagen de Suiza no vino de la economía, sino de la historia. Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un susurro oscuro en los salones internacionales. ¿Qué pasó con las cuentas de las víctimas del Holocausto? Hasta mediados de los años 90, los bancos suizos se negaban obstinadamente a abrir sus archivos a los descendientes de las víctimas, escondiéndose detrás de la ley de secreto bancario, argumentando a menudo que sin un certificado de defunción no daban acceso. Al mismo tiempo, salieron a la luz pruebas de compras de oro robado procedente de la Alemania nazi. La indignación mundial, encabezada por el Congreso Judío Mundial y el gobierno de los Estados Unidos, llevó a la creación de la Comisión Volcker. Bajo la amenaza de sanciones estadounidenses que afectarían a los bancos suizos en Nueva York, Suiza cedió por primera vez. En 1998, los bancos suizos acordaron un histórico acuerdo de $1.250 millones para las víctimas del Holocausto. Esta fue la primera grieta en el muro. Demostró algo fundamental. Cuando Estados Unidos decide ejercer todo su peso geopolítico, ni siquiera la ley suiza puede detenerlo. La pesadilla de la FATCA y la muerte del secreto bancario. El golpe final para el tradicional secreto bancario llegó justo después de la crisis económica mundial de 2008,
Estados Unidos, buscando desesperadamente ingresos, decidió perseguir a sus ciudadanos que evadían impuestos. La señal la dio Bradley Birkenfeld, un ex ejecutivo de UBS, quien, actuando como informante, reveló cómo el banco ayudaba a 19.000 clientes estadounidenses a ocultar millones. Birkenfeld recibió después una recompensa de $104 millones del gobierno estadounidense por la revelación. La reacción, como dije, fue abrumadora. En 2009 a UBS se le impuso una multa de $780 millones, pero Washington quería algo más grande, el FATCA, Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras. Estados Unidos dio un ultimátum: o nos entregan los nombres y los saldos de todos sus clientes estadounidenses, o todos los bancos suizos quedan excluidos del sistema del dólar estadounidense. Una exclusión así significaría la muerte instantánea para la economía suiza. Suiza cedió. El primer paso ya estaba dado. Al ver el éxito de los estadounidenses, la OCDE y la Unión Europea exigieron exactamente lo mismo. En 2018, Suiza se unió oficialmente al Sistema de Intercambio Automático de Información, SII. Ahora, si un griego, alemán o francés abre una cuenta en Ginebra, al final del año su saldo se envía automáticamente a la oficina de impuestos de su país. La oscuridad se volvió luz y el producto del anonimato absoluto murió definitivamente para Occidente. Oligarcas rusos y el fin de la neutralidad en 2022. Si la FATCA asustó a los evasores fiscales occidentales, la guerra en Ucrania en 2022 asustó a todos. Hasta entonces, Suiza mantenía su histórica neutralidad, lo que significaba que atraía enormes capitales de regímenes fuera de Occidente, como Rusia, China y Medio Oriente, que creían que su dinero estaría a salvo de los juegos geopolíticos. Pero en 2022, bajo una presión diplomática inimaginable de la Unión Europea y los Estados Unidos, Suiza hizo lo impensable. Adoptó completamente las sanciones europeas y congeló activos rusos por un valor de aproximadamente 80 millones de francos suizos. Este movimiento fue un terremoto para el derecho internacional. El mensaje para los multimillonarios de todo el mundo no occidental fue claro: si su país entra en conflicto con Occidente, Suiza ya no lo protegerá. Su dinero puede ser confiscado. El mito del refugio 100% seguro sin importar las condiciones políticas acababa de evaporarse. La caída del gigante, el colapso de Credit Suisse, pero el impacto psicológico para el suizo promedio no fueron los juegos geopolíticos. Fue la imagen de un imperio económico desmoronándose ante sus ojos. Credit Suisse no era un banco cualquiera. Con 167 años de historia, fundada en 1856 para financiar la red ferroviaria del país, era uno de los dos pilares fundamentales de la riqueza suiza. Y sin embargo, en marzo de 2023 colapsó como un castillo de naipes. ¿Por qué? No fue culpa del fin del secreto bancario, sino de una década de corrupción interna y escándalos inimaginables. Credit Suisse estuvo involucrada en todo: lavado de dinero para la mafia de drogas búlgara, el escándalo de los bonos estatales de Mozambique, enormes pérdidas de más de 5.000 millones por el colapso de Archegos Capital y la quiebra de Greensill. La confianza se perdió. En un fin de semana de terror, los clientes retiraron depósitos por miles de millones con solo presionar un botón. El gobierno, temblando ante un efecto dominó bancario global que destruiría la reputación del país, obligó a su gran rival, UBS, a comprarla por la ridícula suma de 3.000 millones de francos. Suiza despertó el lunes por la mañana habiendo creado un monstruo. La nueva UBS, unificada ahora, administra activos que superan los 5.3 billones de dólares, mientras que su balance es el doble del tamaño del propio PIB de Suiza. Si UBS colapsa mañana, el Estado suizo simplemente no tiene el dinero para salvarla. La gran salida. ¿A dónde fue el dinero? El dinero, al igual que el agua, siempre seguirá el camino de menor resistencia. Cuando Suiza empezó a pedir pruebas del origen de la riqueza y a verificar la procedencia de los fondos y a congelar cuentas, los capitales oscuros y también los grises hicieron sus maletas. ¿A dónde se fueron? Primero a Dubái y Abu Dhabi. Medio Oriente es la nueva Suiza. Sin impuestos sobre la renta, con una enorme discreción y sin preguntas sobre la situación geopolítica, los oligarcas rusos se mudaron allí en masa. Dubái arrasa. En segundo lugar, Singapur. La Suiza de Asia está captando toda la riqueza asiática y China. Es ultramoderna, completamente segura y no se involucra en las sanciones de Occidente con el mismo entusiasmo. En tercer lugar, la paradoja absoluta, los Estados Unidos. Estados Unidos obligó a todo el mundo a darle datos, pero se negó a unirse al sistema de intercambio automático de información de la OCDE.
Hoy en día, el mayor paraíso fiscal del mundo son los propios Estados Unidos. Estados como Dakota del Sur, Nevada y Delaware ofrecen leyes de fideicomisos que permiten a los multimillonarios ocultar sus activos, completamente legal y de manera invisible, incluso para las autoridades fiscales europeas. Estados Unidos destruyó a Suiza para quedarse con su negocio. Suiza en 2026, la reinvención de la identidad. Uno pensaría que un país que perdió su mayor ventaja competitiva caería en crisis, pero Suiza no son solo banqueros, quizás sean el pueblo tecnocrático más adaptable de Europa. Suiza hoy ha cambiado de rostro. En el sector bancario ya no vende secretismo, sino gestión patrimonial. Vende especialización extrema, estabilidad política y monetaria, y una estrategia de inversión de alto nivel para los capitales limpios y transparentes de los millonarios que quieren mantener su dinero seguro lejos del inestable sur de Europa. Al mismo tiempo, el peso de la economía se desplazó. La industria farmacéutica. Empresas gigantes como Novartis y Roche en Basilea generan exportaciones por encima de los 100.000 millones de francos suizos al año. Ahí es donde ahora está la verdadera caja fuerte, en las patentes. El valle de las criptomonedas, Crypto Valley. El cantón de Zug se convirtió en el centro mundial de la Web3 y de las monedas digitales. Dieron un marco legal claro a las criptomonedas cuando otros países las perseguían. Lujo y alta tecnología. Desde el imperio de Rolex y Swatch Schwarz Group hasta la investigación en inteligencia artificial en el ETH Zurich, una de las mejores universidades técnicas del mundo, Suiza se adaptó. El mito de la cuenta bancaria suiza secreta pertenece ahora exclusivamente a los libros de Ian Fleming y a Hollywood. La red mundial de la economía se volvió demasiado transparente y la digitalización demasiado intensa como para que tales secretos sobrevivan en el corazón de Europa. Pero la evolución de Suiza encierra una gran lección para cada país. Un país no sobrevive aferrándose a sus viejos mitos y a sus ventajas ya obsoletas, cuando el sistema mundial cambia de manera violenta. Sobrevive solo cuando tiene el cinismo, la organización y la inteligencia para derribar por sí mismo sus viejos símbolos y construir de inmediato unos nuevos. La bóveda histórica de los Alpes se abrió de par en par y sus secretos salieron a la luz. Pero como lo demostró la historia, el verdadero capital de Suiza nunca fueron solo los billetes. Era su capacidad de acero para seguir siendo siempre, sin importar las condiciones, indispensable en un mundo que nunca deja de girar. Escriban en los comentarios sus opiniones sobre el tema, denle like y suscríbanse a Diopatos para muchos más análisis poco comunes que la gente no conoce. Gracias, cuídense, pásenla bien y piensen libremente.